Llevo 5 noches durmiendo muy mal. 5 noches en que he vuelto a sentir todo aquel terror que no sentía desde hace años. Hoy, aún sintiéndome tan agotado, escribo esta historia esperando que contársela a alguien, a ustedes específicamente, disminuya la presión que siento en mí, la presión de enfrentar este miedo solo. En la primaria donde yo estudiaba, era muy común que nos regalaran boletos gratis o con muy buenos descuentos para obras de teatro infantiles. La verdad es que agradezco a mis padres que hicieron el esfuerzo por llevarme a la mayoría de aquellos espectáculos, acercándome a la cultura desde temprana edad. Pero hubo una obra en particular que fue muy difícil de olvidar. Aquel fue un día muy desafortunado. Mi abuelo se encontraba muy mal de salud y mis papás tuvieron que ir al hospital. Pero, considerando que no era un lugar donde dejaran entrar a niños, le pidieron a una prima del lado de mi papá que me llevara a una obra de teatro para la que habíamos comprado boletos previamente. Le pagarían, por supuesto. Y aquella prima de alrededor de 16 años aceptó. La obra sería en un teatro al norte de la ciudad. Pero para mi sorpresa y desconocimiento de mis papás, el novio de mi prima nos acompañaría. Traíamos solamente 2 boletos. Pero, llegando al teatro, ellos preguntaron cuánto duraría la función y mi prima entró sola conmigo al teatro, únicamente para dejarme en un lugar y decirme que me vería al terminar la función, que no me fuera a alejar mucho de la puerta. Y se fue, dejándome en aquel teatro que estaba sumamente oscuro, únicamente con una luz azul apuntando al centro del escenario. Yo estaba emocionado. Sería una función de títeres y marionetas, que era algo que yo disfrutaba mucho. Pero al parecer, el público general no opinaba igual que yo. El teatro estaba sumamente vacío, siendo no más de 20 las personas que estábamos en la sala aquella tarde. A mí eso no me preocupaba. Después de todo, era un espectáculo familiar. ¿Qué podría salir mal, no? Aquella luz azul de pronto se apagó. Se escucharon escasos aplausos en la sala y un sonido comenzó a salir de las bocinas del teatro. Parecía música, pero había algo mal en ella. Parecía un error, ya que estaba reproduciéndose claramente al revés. Duró varios minutos así. Varios minutos en los que sobre el escenario no pasaba nada. De pronto, y ante la incomodidad que eso suponía, uno de los asistentes, que me gusta pensar que era un señor, chifló. Chifló como exigiendo que la obra empezara. Desde el escenario se escuchó un grito. Un grito que con groserías le pedían a aquel hombre que se callara. Ya de entrada, eso fue sumamente inusual, pero no hubo tiempo de que nadie reclamara porque una figura apareció entonces en escena. Era una mujer. Una mujer muy bella y de un físico muy delicado. Estaba vestida de hada. Todo el escenario permanecía oscuro, pero las luces negras
hacían que su vestido brillara fosforescente entre la penumbra. Recuerdo perfecto que ella nos dijo de lo que se iba a tratar la historia. Sería el viaje de Miguel, un niño que atravesaría toda clase de obstáculos para salvar a su amigo de la desgracia. Con esa introducción, apareció la marioneta de Miguel, que pretendía ser un niño de 10 años, justo la misma edad que yo tenía. Pero otra vez parecía haber un problema. La marioneta era claramente la figura de un viejito, como esas marionetas rústicas que venden en muchos pueblos de México. La historia además era extraña. Miguel en su camino recorría iglesias, escuelas y un parque, buscando a su amigo Pedro. Pero dentro de la fantasía de aquella puesta en escena, Miguel peleaba con sacerdotes, con los maestros y hasta con sus amigos, intentando llegar a su destino. Era una obra incómoda, por decirlo menos, y el guión parecía haber sido escrito como de último minuto. La gente se comenzó a salir del espectáculo molesta. ¿Pero qué iba a hacer yo si estaba solo ahí, en el teatro? Afortunadamente, unas filas justo frente a mí, se encontraba una señora con su hijo. Ellos no se fueron. Se quedaron conmigo en la sala hasta el final, hasta que llegó el clímax de la historia, cuando Miguel encontraba a Pedro escondido en su propio cuarto. Cuando éste le preguntaba dónde había estado, Pedro le respondía que se había muerto y que había bajado hacia el mismo infierno, pero que le habían permitido volver al mundo para llevárselo a él. Miguel entonces comenzaba a gritar desesperado. Gritaba que él no se quería ir. Eran gritos desgarradores. En ese momento, desde varios puntos del escenario salían marionetas tipo mopeds que lucían como demonios. Demonios que caminaban y volaban alrededor de Miguel. Se podía ver a los titiriteros claramente vestidos de negro, intentando perderse con la oscuridad del escenario. Para este punto, ya todo era muy extraño y francamente aterrador. Al menos para un niño, como lo era yo. En las bocinas, aquella música en reversa comenzaba a sonar nuevamente. Y en ese momento la marioneta de Pedro le decía a Miguel que se iban a ir al infierno juntos. Pero no lo hacía con la voz normal que había estado usando toda la obra, su voz de niño. No. Esta vez, la voz de esa marioneta fue la voz de un hombre con una voz muy grave. De pronto, una puerta azul fluorescente, que simulaba ser un closet en la habitación de Miguel, se comenzaba a abrir, y de ella salía algo aterrador. No era un títere ni una marioneta. Era como un hombre con algunos mechones de pelos pegados al cuerpo y con unos cuernos grandes. Sus enormes ojos amarillos brillaban también con la luz negra. Era aterrador y perturbador. Fue justo en este momento que la señora frente a mí se levantó, apurada por sacar a su hijo de ahí que no dejaba de llorar. No lo voy a negar. Yo estaba también muy alterado, gritando si no mal recuerdo. Me levanté y corrí con aquella mujer que era una desconocida, claro, pero le pedí que me sacara de ahí, mientras
mientras en el escenario la luz negra se apagaba y una luz blanca normal iba paulatinamente encendiéndose. Lo que estaba ahí, frente a nosotros, en escena, no eran titiriteros vestidos de negro. Eran personas completamente desnudas, pintadas de pies a cabeza, de negro. Lo que salía del closet era también un hombre, o al menos eso quiero creer. Parecía una persona muy delgada, pintada también totalmente de negro y con mechones de pelo largo regados por todo su cuerpo. Era una imagen muy aterradora. La señora que se apiadó de mí me tomó de la mano y me sacó de ahí sin dejarme voltear. Afuera, en la recepción del teatro, no había nadie. Tampoco en las taquillas. No hubo con quien pudiera quejarse aquella mujer. Faltaban 10 minutos para que mi prima volviera. 10 minutos que terminé esperando solo en la calle, ya que aquella mujer se retiró pronto de ahí. Me sentía extraño, perturbado, y la imagen de esa persona con ojos amarillos no salía de mi cabeza. Mi prima apareció unos minutos antes de la hora, y lo único que pude hacer fue correr a abrazarla y comenzar a llorar. Ni siquiera sé por qué. Quizá fue culpa de la impresión y el estrés. Le conté lo que había pasado, pero ella me hizo prometerle que no le dirían nada a mis papás y que después me iba a sentir mejor pasados algunos días. Pero no fue así. Durante las noches siguientes comencé a experimentar cosas en casa, cosas que nunca había percibido hasta ese momento. Ruidos en la noche, movimientos ligeros en mi cama. Y a veces sentía que me llamaban por mi nombre voces que yo no conocía. Eventualmente, tuve que contarle a mis padres todo lo ocurrido. Una noche en que desperté histérico, llorando a mares y con el miedo apoderándose completamente de mí. Había soñado con ese espectáculo de títeres. Soñé que estaba en aquel teatro viendo esa misma puesta en escena horrible. Pero cuando aquellos títeres de demonios comenzaban a aparecer, de alguna manera yo dejaba de ser un espectador para colocarme en el lugar de la marioneta que protagonizaba la obra. En ese momento comenzaba a escuchar muchas voces susurrando en mis oídos. Voces que no comprendía. Voces que parecían estar clamando por algo, pero que eran ininteligibles. De pronto, ante mí se encontraba la puerta del closet. Esa puerta que resplandecía con la luz negra del escenario y que poco a poco comenzaba a abrirse. De ella salía una mano. Una mano completamente negra, de dedos y uñas muy largos. Escasos mechones de cabello le crecían por todo el brazo que poco a poco fue apareciendo. Recuerdo sentir mi corazón como un tambor que golpeteaba mi pecho, y esa sensación fue la que eventualmente causó que abriera los ojos, justamente cuando en mi sueño o pesadilla, aquel hombre extraño terminaba de salir por esa puerta del armario, parándose ante mí. Sin embargo, justo cuando abrí los ojos para despertar de ese horrible sueño, en mi cuarto real, las dos puertas del armario estaban completamente abiertas.
Aún en la oscuridad de la noche, había algo muy claro ahí. Una figura alargada. Parecía ser un rostro negro que poco a poco se fue levantando, dejándome ver su mirada. Su mirada de unos ojos amarillos muy grandes. Era horrible. Creo que las lágrimas corriendo por mi rostro fueron lo primero que pude sentir antes de siquiera poder moverme. Pero ante la más mínima señal de que esa cosa quería salir de ahí, me levanté histérico gritándole a mis padres sin poder dejar de llorar. Aunque tenía solo 10 años, creo que en esa ocasión es cuando he estado más cerca de que me dé un infarto. Por supuesto, mis padres no me creyeron, al menos no del todo, y terminaron diciéndome que solo era una pesadilla. Claro, unos días después, mi mamá le preguntó a mi prima por lo sucedido y ella lo negó todo, dándole incluso una reseña de la obra, que después sabría que la había leído en una revista que se llamaba Tiempo Libre, por si alguno de ustedes la recuerda. Aunque no lo crean, a pesar de las facilidades, la realidad es que a pocos de mis compañeros sus papás los llevaban a esas obras de teatro. Pero, eventualmente, terminé conociendo a un par de niños que también habían asistido a esa obra en fechas muy distintas. Su experiencia fue totalmente diferente a la mía. Habían visto una obra 100% inocente y completamente familiar. ¿Será que lo habré soñado? Me preguntaba todo el tiempo a mí mismo, ya que no había registro de nada, mientras aquellas pesadillas aparecían una y otra vez sin parar. Fue hasta que mi abuela, durante las vacaciones, cuando fui a quedarme a su casa, decidió hacerme unas limpias usando huevos de gallina. Fue la única que me creyó un poco de lo que había pasado. Me realizó esas limpias todos los días que estuve con ella y eventualmente me sentí mejor. Y aunque el recuerdo de aquel horror nunca me abandonó, lo cierto es que las pesadillas sí desaparecieron y por fin pude volver a dormir tranquilo tras un poco más de 3 meses de desgaste físico por no poder descansar del todo. Esto ocurrió hace casi 30 años. 30 años en los que, a pesar de haberlo superado en lo general, la realidad es que constantemente me asusto por imágenes demoníacas, por cualquier ruido extraño en la noche o por luces amarillas en la oscuridad. Una vez casi caigo en una crisis de nervios al visitar el campo y ver 2 lucecitas brillantes entre los árboles que resultaron ser luciérnagas. Pero bueno, con el tiempo he mejorado. He ido a terapia y he hecho todo lo que está al alcance de mi mano. Incluso he recibido hipnosis. Y cada día estoy mejor. O bueno, cada día había estado mejor. Supongo que, después de esto que les conté, resulta contradictorio que me guste consumir contenido de terror. Pero creo que he encontrado cierto placer en la liberación de adrenalina, aunque a veces no me permite dormir. Sin embargo, hace algunos días escuchaba nuevamente un relato de este canal que me gustó mucho y que nada tiene que ver con la historia que acabo de narrarles. El relato es el que se titula La Bruja de Hidalgo. Ese día lo puse en el televisor, justo cuando ya estaba acostado para dormir. Terminé quedándome dormido con la televisión encendida y la reproducción automática activada. Sinceramente, no sé cuánto tiempo pasaría, pero me desperté. Me desperté aún siendo de noche. La verdad es que
No abrí los ojos de inmediato y me tomé un momento para volver a intentar dormir. Pero mientras trataba de conciliar de nuevo el sueño, escuché que los relatos se habían terminado y habían sido reemplazados por el sonido de voces. Voces que parecían estar cantando, pero parecían estarse reproduciendo en reversa. Ni siquiera sé si eran cantos, gritos, susurros o simples palabras, pero el miedo comenzó a apoderarse de mí en ese momento. Traté de tranquilizarme. Intenté alcanzar el control remoto, pero no pude sentirlo en el lugar donde yo creía haberlo dejado, y terminé abriendo los ojos para buscarlo. El control se había caído de la cama, y lo recogí de inmediato para apagar el televisor. Pero antes de poder hacerlo, solo por un segundo, la pantalla, casi totalmente negra, me dejó ver algo extraño. Algo que me resultaba familiar, pero aterrador. La imagen ahí estática era la de una habitación de noche, iluminada pobremente por una luz azul. Solamente se veía una pared con lo que parecía la puerta de entrada del lado izquierdo y del otro lado la puerta del armario. Esta última estaba ligeramente abierta y en el piso se veían recargados dos títeres. Dos títeres que parecían viejitos, como si se estuvieran asomando a la habitación desde el interior del closet. Estaban manejados por cuerdas que eran totalmente visibles y que colgaban desde una cruz de madera que, para mi horror, era sujetada por una mano. Una mano completamente negra de uñas largas. No se podía ver nada más. Pero arriba, casi a la altura del techo, adentro de ese closet, comenzaban a resplandecer dos luces. Dos luces amarillas. En ese momento sentí como un flujo de adrenalina me recorrió todo el cuerpo desde la cabeza a los pies, mucho más veloz que mi capacidad de reacción. Lo siguiente que hice fue apagar la televisión de inmediato. Comencé a hiperventilarme y a llorar. Estaba a punto de caer en un ataque de pánico, pero me levanté, encendí las luces, tomé el celular y le marqué a mis amigos que sé que son muy desvelados. No dormí nada esa noche. Y las noches siguientes, hasta el día de hoy, han sido terribles. Las pesadillas volvieron. Y siento que me estoy volviendo loco. Antier, al anochecer, estando en la sala, vi claramente cómo una figura corrió desde mi habitación hacia el baño. Una figura pequeña. Muchos habrían pensado que se trataba de un duende o las historias hubieran narrado sobre niños fantasma o algo así, pero estoy casi seguro que era una de esas marionetas. Una de esas marionetas que parecían ancianos. Ya no escondo esto. Lo he platicado con amigos y me han recomendado adoptar un gato, pero la verdad es que los gatos siempre me han causado muchísima alergia. A pesar de eso, realmente lo estoy considerando como una posibilidad. Tal vez sea mejor vivir mormado todo el tiempo, agripado, en lugar de vivir aterrado. Y es que anoche soñé de nuevo con esos ojos. Soñé que veían desde el closet. Soñé que estaba dormido.
pero la verdad es que estaba despierto. Amigos, ¿qué les pareció la historia del día de hoy? Inquietante, ¿no es cierto? Recuerden dejarnos sus comentarios en la parte de abajo y no se vayan de este video sin dejar su pulgar arriba y suscribirse si aún no lo han hecho. La próxima semana, el canal cumple 4 años y les tenemos algo sumamente especial, algo que nos han estado pidiendo desde hace mucho tiempo y que por situaciones ajenas a nosotros quedó pendiente, al menos durante un tiempo, y después simplemente lo fuimos postergando, pero ahora parece una buena fecha para retomarlo. Recuerden también seguirnos en nuestra página de Instagram y unirse a nuestro grupo de Facebook. Sabemos que las redes sociales habían estado un poco abandonadas, pero con motivo de este aniversario vamos a retomar actividades por allá, además de traerles ocasionalmente algunos regalos, recomendaciones de películas de terror y diferentes dinámicas. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí, váyanse a dormir antes de que escuchen gritos en la noche.